Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Luciano Mondino para seguir hablando en esta sección titulada Sionismo, no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, gracias por el espacio, como siempre. Bueno, y gracias a ti por atendernos y ayudarnos a entender el contexto de las cosas que suceden en torno al tema de Israel, el judaísmo, etcétera, pero claro, estamos embarcados en una cuestión bélica. Es más, yo creo Total. que es el enfrentamiento bélico más significativo que ha tenido Israel desde la Guerra de la Independencia, superando incluso al trauma de la guerra de Yom Kippur, del 73, etcétera, etcétera. Porque ahora Israel tiene la potencia, tiene las armas, pero tiene también las manos atadas, o tratan de atarle las manos todas las potencias. Hemos visto cómo Naciones Unidas está tratando de impedir que se produzca algún cambio significativo en la zona, ¿no? Tal cual. Sí, 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 tal cual. De hecho, no solo con el caso de Naciones Unidas, sino también muchos gobiernos y una idea que está muy generalizada y entiendo que a veces termina encontrando más refugio en las utopías o en los idealismos muy responsables más que en la realidad. Y que es la famosa, entre signos de pregunta, solución de dos estados. Cada vez que se retoma el tema del mundo palestino o de la Franja de Gaza o de los territorios que controla la autoridad palestina en Judea y Samaria y alguna confrontación, una escalada con las fuerzas de defensa de Israel, hay siempre una idea a retomar esta solución o posible solución de los dos estados, un estado palestino y un estado israelí. Ahora, viendo cómo es posible crear, o en definitiva volver a crear, si apelamos a la historia reciente, un estado palestino, no es ninguna solución al conflicto y mucho menos una guerra que hoy está localizada en contra del terrorismo de Hamas y no contra la población civil de la Franja de Gaza. Entonces creo que hay porqués que te llevan a descartar esto que, insisto, es más una idea de ilusión más que una realidad que hoy encuentra más alcance en este idealismo que en la realidad histórica que estamos encontrando. Primero, porque ya ha habido posibilidades de crear un Estado palestino a lo largo de la historia y fueron los mismos árabes quienes la han rechazado. Hay una idea que es, entiendo yo, irreconciliable, pero creo que marca mucho de la dinámica y la mentalidad del liderazgo político y social del mundo árabe en general, pero de la gran mayoría en particular del mundo palestino, y es que para esa cosmovisión de la creación de un Estado palestino necesariamente debe haber una eliminación o aniquilación del Estado de Israel. Y esto es simplemente porque en su idea no existe una entidad estatal que se llama Israel. No existe un país que se llame Israel. Para ellos, Israel es la Palestina ocupada. Un mito que lo hemos desmentido hasta el cansancio, que no encuentra ningún respaldo histórico, no encuentra en las verdades históricas ningún tipo de sostenimiento y mucho menos de argumento para afirmar lo que en definitiva sería esa liberación o independencia de Palestina desde el río hacia el mar, que en definitiva es un eufemismo de un llamado a un genocidio, en este caso otra vez contra el Estado de Israel y del pueblo judío. Luego, más adelante, en la firma de los acuerdos de Oslo y en la entrega que Israel hace de territorio a la entonces OLP, la Organización para la Liberación Palestina, estoy hablando entre los años 1993 y 1995, posteriormente también a lo que fuera y lo que es hoy la Autoridad Palestina, los territorios bajo control que quedaron dentro de Judea y Samaria bajo el gobierno de los palestinos ganaron una autonomía gracias a Israel que ni siquiera británicos, otomanos, mucho menos Egipto y Jordania más recientemente en el tiempo, les dieron en toda su historia. Cuando Egipto tuvo el poder militar y su dominación de la Franja de Gaza entre 1948 y 1967, las reclamaciones palestinas para crear un Estado fueron cero. Y la intención egipcia de crear un Estado palestino también fueron nulas.
Por lo tanto, la conclusión que se saca de esto es que el conflicto palestino-israelí, como desprendimiento del conflicto árabe-israelí, no es un conflicto territorial, sino que es un conflicto que tiene muchas más matices y muchos más elementos que lo definirían bajo una definición de existencial, en el cual si Israel deja de luchar, desaparece. Pero pongamos el caso que hacemos cierta alusión a esa idea utópica que hay en muchos rincones del mundo extranjero del Medio Oriente que hablan de la creación de un Estado palestino. La pregunta es, ¿quién gobernaría ese Estado palestino? Y esto es una pregunta clave. No hay que olvidarse que la supuesta pata moderada del liderazgo palestino es la autoridad palestina y Fatah, el brazo armado, es decir, personas que son de mínima dirigentes políticos que son negacionistas del holocausto y que conforman una cleptocracia corrupta que en los últimos casi 20 años no han permitido ningún tipo de celebración de elecciones en los territorios que controlan dentro de Judea y Samaria. Y acá hay una respuesta que siempre que se consultan las fuentes árabes es la más aceptada, y es que si la autoridad palestina va a elecciones dentro de lo que son los territorios de Judea y Samaria, sin dudas que van o podrían verse en peligro con una victoria de Hamás en Judea y Samaria. Algo de lo que sucedió en el año 2006 y 2007, cuando la facción terrorista gana las elecciones en la Franja de Gaza y empieza día a día a construir toda esa base terrorista que con el tiempo se fue consolidando y que el día 7 de octubre provocó el ataque a gran escala dentro de Israel y el estallido de la guerra actual que estamos teniendo entre las Fuerzas de Defensa de Israel y la organización terrorista Hamas. Más adelante el conflicto palestino-israelí, que insisto, no es un conflicto territorial, sino que esto se identifica porque a lo largo de la historia los palestinos pudieron tener su Estado y han rechazado distintas propuestas, incluso muchas que han sido realmente increíbles, donde Israel les concedía incluso más del territorio que ellos reclamaban. Sin embargo, ante cada paz que se frustraba, sea por la violación unilateral de dirigentes palestinos o por actos de violencia en contra de los civiles de Israel, el siguiente paso necesariamente era o la intifada o la guerra. Algo que nos lleva a definir todo un carácter que la sociedad palestina ha adquirido con mucha fuerza o ha potenciado en los últimos 30 años y que nos lleva al escenario actual, en una guerra que es contra Hamas y no contra la población civil árabe, aunque en ellos radique una idea de destrucción contra Israel y el pueblo judío, que terminaron en ataques como el del 7 de octubre, en donde ha habido participación de esos manifestados o entendidos como civiles y que también fueron quienes vitorearon cuando los terroristas de Hamas volvieron al territorio gazatí portando o el cuerpo de soldados israelíes asesinados o de los rehenes. Algo que han sido fotografías que han circulado por todo el mundo y que han podido definir que en la sociedad palestina de hoy hay un concepto que es el de la radicalización. Es decir, cuando una persona se radicaliza como proceso psicológico que pasa a servir a las fuerzas del terrorismo, hay muchos elementos psicológicos, sociales, económicos, políticos que permiten construir una trazabilidad para entender por qué una persona se radicaliza. Y en el caso de los palestinos hemos visto hasta el cansancio que son los propios líderes políticos, religiosos y sociales quienes inculcan desde muy pequeños esa mentalidad de destrucción, en la cual Israel no puede existir y debe existir un Estado palestino que ocupe lo que es hoy la actual Israel. Eso, insisto, llevando a una conclusión necesaria, que es el cometimiento de un genocidio contra la población en Israel y también la población, el pueblo judío en general, siempre haciendo el énfasis que en Israel hay casi 3 millones de árabes israelíes que son de origen árabe musulmán, en lo que es una gran unidad que es la ciudadanía israelí, en la cual convergen todos, sean cristianos, sean católicos, musulmanes, el caso de los drusos, etc. La OLP, el nacionalismo palestino, acá vamos nuevamente hacia atrás, entre 1964 y 1965, cuando se crea en Egipto, ya reconoció a Israel en los acuerdos de Oslo. A pesar de esto, Israel les ha concedido, a partir de 1995, 30 años después, distintos territorios en Judea y Samaria
como también el control de la Franja de Gaza en el 2005, que es esa famosa retirada unilateral en la cual Israel retira sus fuerzas militares, pero también retira a los casi 9.000 residentes que vivían en la Franja de Gaza. Entonces, esa realidad les ha demostrado que hay territorios que Israel se ha ido desprendiendo a lo largo de la historia y que los líderes palestinos, en vez de construir su propia autonomía y hacer un buen uso de ella, han convertido estos territorios en nidos terroristas. Hay ejemplos en la Franja de Gaza, que es el ejemplo más claro que vemos hoy, pero también en Judea y Samaria, el caso de Hebrón o de Jenin, con la complicidad de las propias autoridades palestinas y que sin duda genera una perturbación a la seguridad, ya no solo a Israel, sino también a la región. Entonces, ¿por qué ahora, a diferencia de los últimos 30 años, el liderazgo palestino podría garantizar a Israel el final del terrorismo si en definitiva es la forma que muchos de esos líderes conciben como única para conseguir ese Estado independiente que es lo que ellos dicen luchar? No hay muchas posibilidades de que ocurra esto si uno va al 7 de octubre y si uno va también hacia meses anteriores. Hasta el mes de agosto, en Israel se cometieron más de 30 asesinatos de civiles, es decir, terroristas palestinos que perpetraron ataques dentro de Israel y que tienen canales de radicalización, incluso en muchos árabes que todavía al día de hoy viven dentro del Estado de Israel, muchos de ellos descendientes de aquellos habitantes del mandato británico y luego otros que han llegado con distintas corrientes migratorias dentro del Medio Oriente. Entonces, a conclusión y para cerrar, a corto plazo no veo que haya algún país árabe musulmán incluso que pueda responder por ese posible Estado palestino y ser garantía de seguridad. Acá no voy a incluir a Qatar, no voy a incluir, por supuesto, a Irán, porque se sabe que el mundo islámico ha quedado partido en principio en dos bandos. Uno de ellos es Qatar, Irán y Turquía, quienes han adoptado, en el caso de Turquía, hacia finales de octubre, pero han adoptado una postura muy crítica y de feroz crítica hacia Israel y en defensa o un aprovechamiento político de la causa palestina. Y otro bando que podría ser un bando más moderado, en donde están, por supuesto, los árabes del Golfo, especialmente Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Podríamos incorporar a Egipto y a Jordania, en donde sus líderes les dicen a las fuerzas de defensa de Israel, a veces sobreactuando quizás una crítica en contra del Estado de Israel, pero por detrás diciendo suerte en la destrucción de Hamás, que eso es en definitiva la destrucción de Hamás y el límite o el condicionamiento al expansionismo iraní, un elemento de la seguridad ya no solo, insisto, para Israel, sino también para muchos de los estados árabes. La guerra en Gaza contempla, como se sabe, dos objetivos centrales, que es, primero, recuperar a los rehenes y segundo, eliminar toda la organización terrorista, operativa e ideológica impuesta por Hamás a lo largo de la Franja de Gaza. Todos estos objetivos, estos dos objetivos, ninguno de ellos se va a conseguir con la creación de un Estado palestino porque no estamos en un conflicto territorial. Un Estado palestino mucho menos se puede conseguir bajo las condiciones regionales de ahora, ni las impuestas por Hamás y mucho menos por caprichos extranjeros de muchas potencias, especialmente occidentales, que están llevando al día de hoy a un desequilibrio muy importante dentro del Medio Oriente. En definitiva, y ya así para cerrar, hoy más que nunca es necesario recordar el origen y la intención que tuvo la resolución 181 de la ONU, la creación de un Estado para ambos pueblos, como es hoy Israel, donde viven más de 2 millones de musulmanes en libertad y democracia. Libertad y democracia que no consiguen en ningún país árabe, ningún país de origen, pero sí consiguen en el Estado de Israel. Pues muchas gracias, como siempre, Luciano Mondino, por habernos ilustrado con tus palabras estos pensamientos en torno a la situación que se está viviendo y especialmente al contexto histórico sobre el cual se desarrolla y que se proyecta hacia un futuro posible. Muchas gracias Así y hasta es. la próxima comunicación. Muchas gracias. Buenas tardes.